Buenos días hermanos, pues vamos a comenzar este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Señor con una oración. Me acompañan para darle gracias a Dios por este día. Señor, muchísimas gracias te damos por tus maravillas, por tus bondades, por todo tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo vino a morir por nosotros, y te damos gracias porque el día de hoy podemos regocijarnos haciendo tu voluntad y haciendo lo que a ti te agrada, dándote la honra y la gloria. Gracias Señor porque los varones van a compartir con salmos, himnos y cánticos espirituales que sean para tu honra y tu gloria y para darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por todas las participaciones de los varones del día de hoy. Gracias por la enseñanza que tú nos vas a dar y gracias por todas tus maravillas. Señor, te agradecemos por todas tus bondades y por toda tu dirección y gracias porque tú eres quien está obrando en el corazón de cada uno de los varones que va a compartir para la edificación de tu iglesia. Muchas gracias por todas tus maravillas, en el nombre de Cristo. Amén. Maravillosa gracia, transforma Jesús a dar, más honda que los cielos, más honda que
Vamos a entonar la alabanza 333. Alabanza 333. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo el del pecado, hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y mío es.
presos a Cristo voy, que me use por tu amor. A mi nombre escrito en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecado. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí, por su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado, a Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendido siempre solo a ti, como a tus pies lo que soy, lo que tú es todo, Señor, por mí. Con tu sangre me ha limpiado, tu poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Cuando miro las estrellas y en el cielo por doquier, cuando veo que destellan y me muestran tu poder, cuando veo el sol radiante y la luna en su fulgor, todos a una voz me dicen que tú eres el creador, y creo en ti, solo en ti, Señor, y creo en ti como el creador, y creo en ti, solo en ti, Señor, y creo en ti como el Creador. Cuando miro las montañas, los arroyos y el mar, cuando nace la mañana con el sol al despuntar, cuando veo un bebecito y el cuidado maternal, con el corazón repito que mi Dios es el creador, y creo en ti, solo en ti, Señor, y creo en ti como el creador, y creo en ti, solo en ti, Señor, y creo en ti como el Creador. Amén.
Vamos a entonar la alabanza 337, Él vino a mi corazón. Alabanza 337. Cuando yo veo el cambio operado en mi ser, viviendo a mi vida el Señor, hay una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ya no voy por la tierra que mal me trató, no solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús los borró. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Una sombra de luna oscurece su amor, amor que me trajo el terror. La esperanza que adentro la dejo al Señor. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Amados hermanos, vamos a ver lo que dice la palabra en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 9. Esta carta la escribió Pablo a la iglesia que está en Tesalónica alrededor del año 50 después de Cristo. Y vamos a ver qué es lo que dice Pablo a los hermanos. Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros, los que hemos creído en Cristo, el Señor Jesucristo ya nos salvó de nuestros pecados y también de ir a condenación eterna al lago de fuego y azufre. Mas también aquí dice que Dios no nos ha destinado para ira. Esa ira que viene después del arrebatamiento. Quiere decir que esa ira es el tiempo de la gran tribulación que dura 7 años. Y que de esta manera el Señor Jesucristo también nos libra de la ira venidera de Dios. Porque hemos creído que el Señor Jesucristo fue enviado por Dios, nuestro Padre, a morir en la cruz por nuestros pecados. Hemos creído de corazón y así que nos libra de nuestros pecados. Nos libra de la ira venidera, que es la gran tribulación, y nos libra de la condenación eterna en el lago de fuego y azufre. Así que estamos esperando al Señor Jesucristo para que nos arrebate y nos lleve allá con Él. Y después de eso viene la gran tribulación. Y de esta manera, pues damos gracias a Dios por esa salvación tan grande
en su Hijo Jesucristo. Por eso venimos a alabar a Dios, a darle gracias por esa salvación tan grande que nos da lo que no merecemos, sino nos da lo que necesitamos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queremos cantar un cántico de la segunda venida o el arrebatamiento de Cristo entre las nubes, para tu honra y para tu gloria. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cantar la 551, cuando anuncie el arcángel. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final. Cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista yo estaré. Cuando allá se pase lista yo estaré. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar. Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz, para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista yo estaré. Cuando allá se pase lista yo estaré. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al final de la jornada con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista yo estaré. Cuando allá se pase lista yo estaré. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Trabajemos unidos lado a lado en amor. Trabajemos unidos lado a lado en amor, ayudando al vecino como Cristo enseñó. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Marcharemos tomados de la mano en unión. Marcharemos tomados de la mano en unión, anunciando que en esta tierra vive y obra Dios, porque somos cristianos lo
lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Gloria al Padre, que es fuente de toda bendición. Gloria a Cristo, su Hijo, que nos da salvación. Y al Espíritu Santo, que nos une en comunión. Y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en su amor. Vamos a entonar la alabanza 378, noble sostén. Alabanza 378. Noble sostén, esperanza mía, bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fías tiene paz, tiene paz y sostén en Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré mi sostén. Es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, y a la misma muerte nunca en la lucha desmayar podré mi sostén. Es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me logras de tu gran poder. Espíritu renueva con la idea nueva de vencer mi sostén en Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré mi sostén. Es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré.
Alabanza 403, oh Dios, revélame tu voluntad. Oh Dios, revélame tu voluntad. Las sendas me ven con claridad. ¿Por dónde debo andar? ¿Qué pasos he de dar para poder gozar tu voluntad? Imprime en mí, Señor, tu voluntad. Pon en mi corazón seguridad. Tu voz anhelo oír, haciéndome sentir el ansia de cumplir tu voluntad. He de aceptar, Señor, tu voluntad en tiempos de dolor y adversidad. En medio de aflicción, en prueba y tentación, que sea mi porción tu voluntad. Quiero probar, Señor, tu voluntad y el gran poder sentir de tu verdad. Por fe deseo andar tu plenitud tomar y en todo tiempo amar tu voluntad. Cúmplase en mí, Señor, tu voluntad. Confío en tu poder y gran bondad. Rindo mi ser a ti, que viva Cristo en mí. He de cumplir así tu voluntad. Amén. Buen domingo, hermanos. Quisiera compartirles 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Vamos a pasar a la mesa del Señor. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de la mesa del Señor por parte de Pablo. Dice:
porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. Bueno, seguimos recordando precisamente lo que representa esta mesa del Señor. Es un memorial, el cual nos ha ordenado nuestro Señor Jesucristo que estemos haciendo constantemente para recordar a través de este pan el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue quebrantado en la cruz. Por medio de la copa recordamos su sangre que fue derramada para precisamente sellar este nuevo pacto, el cual es en su sangre. Es un pacto en el cual ahora tenemos perdón de pecados si creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Entonces, esta ordenanza es un memorial para quienes ya hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como único Salvador. Y eso es lo que representa, un recordatorio. Recordamos ese momento que, aunque doloroso, triste, que nos llena hoy de gran gozo y nos da una gran esperanza para el futuro. Y debemos de seguirlo haciendo hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Ahora acompáñenme a dar gracias al Señor por este gran amor y este sacrificio que hizo por nosotros. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados a través de este gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz, por su derramamiento de sangre, con el cual hoy tenemos perdón de pecados al creer en Él como nuestro único Salvador. Te damos muchas gracias, Señor, por este gran amor que nos has demostrado. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora sí, participemos de la mesa del Señor recordando precisamente estas dos cosas. Con la galletita o el pan recordemos su cuerpo quebrantado en la cruz. Y con la copa recordemos que su sangre fue derramada para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados. Ahora prosigamos con este servicio a nuestro Señor Jesucristo, con oración unos por otros. Padre Santo, queremos pedirte por Pepe y por mí. Padre Santo, en ruegos, en oraciones, peticiones y acciones de gracias, te pedimos por Pepe y por mí que tenemos esta responsabilidad ante ti y ante tu Hijo Jesucristo de ser ancianos de esta iglesia bíblica, Jesús, único camino al cielo. Necesitamos mucha sabiduría, paciencia y constancia, Señor. Ayúdanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, acompáñenme a orar por los maestros y evangelistas de esta congregación y de todas las congregaciones del mundo. Damos gracias por ellos, por sus vidas, porque Dios les ha puesto en sus corazones servirle con entusiasmo y prepararse para apoyar a los niños y a las personas adultas
para que aprendan cada día más de su palabra. Damos gracias por su vida y que tú les permitas, Señor, más discernimiento y conocimiento a ellos cada día para que se preparen con entusiasmo y alegría para poder honrarte. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por nuestros jóvenes de la congregación Jesús Único Camino al Cielo. Te damos muchas gracias por sus vidas, por ese ánimo que tienen de seguir aprendiendo de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú sigas edificándolos en su casa, que ellos continúen leyendo tu palabra, orando, cantando. Te rogamos, Señor, porque ellos se mantengan sujetos a sus padres, obedientes, tal y como tú lo has ordenado. Te pedimos por ellos para que no caigan en desánimo y se mantengan firmes en la fe, Señor, obrando tu palabra tal y como tú nos lo has manifestado a través de la Biblia. Te seguimos rogando por ellos, Señor, que tú los mantengas con buena salud y que en un futuro ellos puedan seguir adelante, Señor, con tu iglesia. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre eterno, queremos darte gracias por Ernesto, que está aquí con nosotros en esta tu iglesia bíblica, y vamos a orar por él. Padre, te rogamos, te suplicamos en acción de gracias por Ernesto Rojas, que tú le sigas dando tanto el querer como el hacer. Es una persona, un hijo tuyo diligente, quien está encargado de la escuela dominical. Ayúdalo a que siga, y aún más y más, para tu honra, para tu gloria, estar delante de este ministerio, para tu gloria, para el bien de la escuela dominical. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos, saludándoles con el gusto de siempre, esperando que se encuentren bien de salud en estos momentos por los que estamos pasando. Y quisiera orar por mis hermanos y hermanas que están pasando por momentos difíciles, para que Dios les dé la fortaleza de seguir adelante. Señor, Padre Santo, Padre Celestial, te pido por nuestros hermanos que ahorita están pasando por momentos difíciles, para que tú los ayudes a salir adelante, Padre, en especial por la salud de nuestra hermana Violeta, de nuestra hermana Juanita González, por la salud de nuestra hermana Juanita de Verde, por María Redondo. Te pedimos, Señor, que les dé sanidad. Padre Santo, sabemos que tú nos amas, que somos tus hijos amados. Por eso es que con toda confianza nos acercamos a ti, porque sabemos que solo tú, Padre, tienes el poder y tienes ese amor para con nosotros. Por eso es que nos acudimos a ti, Señor, mediante la oración, para que puedas ayudar a nuestras hermanas en estos momentos. Te pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que les dé sanidad. Como tú nos los haces saber en tu palabra, Señor, que nos acerquemos a ti, que pidamos y tú nos vas a dar. Como lo haces también saber en Jeremías 33:6, donde nos dices que tú nos traerás sanidad, medicina y nos curarás, y nos revelarás la abundancia de paz y de verdad que en estos momentos necesitamos de ti, Padre. Te rogamos por nuestras hermanas para que, Señor, tú les puedas ayudar en estos momentos. Solo tú puedes ayudarnos, Señor. Sabemos que mediante tu palabra, mediante la oración, tú nos haces fuertes, Señor, para salir adelante. Confiamos en ti plenamente, que eres nuestro Padre, nuestro Salvador, Señor, que en momentos de aflicción, en momentos difíciles, siempre estás a nuestro lado. Te sentimos, Señor, sabemos que estás. Aunque no te podamos ver, sabemos que estás. Sentimos tu presencia espiritual, Señor, porque tú siempre estás con tus hijos, no los abandonas. Te pedimos, Padre, por toda nuestra iglesia, Jesucristo, único camino al cielo. Rogamos por nuestros ancianos, Señor, para que tú los mantengas firmes en la fe, para que los mantengas en oración por todo su rebaño que tienen a cargo en esta iglesia, Señor, por todos tus hijos que tú has puesto en sus manos para que los dirijan, Señor. No permitas que la debilidad caiga entre nosotros, ni que la tentación se atraviese nuestro camino, sino danos, Señor, la fuerza para salir adelante, para seguir firmes en la fe, Señor.
Que estos momentos difíciles que pasamos en nuestras vidas nos sirvan para fortalecernos, Señor, para pegarnos más a tu palabra, para alimentarnos más de tu palabra mediante la Biblia, Señor. Y las dudas que nos surjan, poder acudir con nuestros ancianos para que nos las puedan aclarar y seguir adelante firmes en la fe, Señor, confiando en que tú pronto vendrás y que estaremos contigo compartiendo de esa gloria que siempre nos has prometido, Señor, porque sabemos que tú tus promesas las cumples, Padre bendito. Te rogamos por todo tu pueblo, Salamanca, Señor, para que los cuides y los bendigas, Padre. Te doy gracias por la vida de mis hijos, de mi esposa, y te ruego también por la salud de mis padres y de mis suegros, de mis cuñados, Padre. No te olvides de ellos, Señor, sabemos que tú estás ahí, que tú actúas en el momento adecuado, que tus tiempos son perfectos y que nunca nos abandonarás. Tenemos esa plena confianza en ti, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Padre Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Mis hermanos, no me queda más que pedirles que sigamos orando por nuestros hermanos, por todos aquellos que se han alejado de Dios, por aquellos que se han alejado de la iglesia, para que Dios abra sus corazones y los regrese al camino de la verdad, al camino del amor en Cristo. Que tengan todos una excelente semana y que Dios los bendiga. Sigamos orando, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por nuestros gobernantes en los 3 niveles, federal con López Obrador, estatal con Diego Sinoé y municipal con Beatriz Hernández. Te pedimos por ellos, Señor. Ayúdalos a tomar buenas decisiones con respecto a sus gobiernos, con respecto a la seguridad y con respecto a el sector salud, sobre todo en este periodo de pandemia. Te pedimos, Señor, sabiduría para ellos, prudencia, para que puedan tomar decisiones adecuadas en este tiempo que se acerca, donde poco a poco se irán retirando las indicaciones que corresponden a los cuidados de la salud en esta pandemia. Te pedimos, Señor, que tú les ayudes a hacer decisiones lo más prudentes posibles para que haya una seguridad en la salud de cada uno de las personas que vivimos precisamente en Salamanca, Guanajuato y en todo México, Señor, e igualmente en todo el mundo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a nosotros como tus hijos a ser obedientes y someternos a ellos en todo lo que ellos decidan, Señor, sabiendo que tú los has puesto y que ellos buscan precisamente hacer nuestro bien. Te damos muchas gracias, Señor, por ellos, por haberlos puesto y por las decisiones que han tomado hasta el día de hoy. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre Santo, queremos pedirte lo siguiente, que nos ayudes a entender bien tu palabra dentro del contexto para que no torzamos tus escrituras. Han salido personas torciendo tu palabra y no queremos, Señor, que esta tu iglesia bíblica, Jesús, único camino al cielo, tuerza tus escrituras. Te rogamos, te suplicamos en acción de gracias que nos des entendimiento de la palabra tuya de verdad, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches. Antes que nada, vamos a darle gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque nos ha permitido por estos medios seguir unidos en Cristo, en el mismo sentir y haciendo lo que Él nos ha pedido que hagamos como hermanos, el orar unos por otros. En este día quiero orar por los maestros, los que han enseñado a los niños, a los jóvenes, para que el Señor les dé dirección, les dé sabiduría, les dé entendimiento y un corazón con ganas
de seguir enseñando su palabra. Pedimos también por esos jóvenes, esos niños, para que el Señor les ponga un corazón dispuesto a escuchar su palabra, un corazón limpio y puro, para entender de su verdad, de su amor, de su misericordia, para que en todo momento el Señor instruya a esos maestros, a esas personas que se interesan por enseñar a los jóvenes, y para que los jóvenes tengan ese deseo de seguir la palabra del Señor. Damos gracias a mi Señor también porque ha tenido cuidado de nosotros, nos ha cuidado en esta situación, nos ha resguardado, nos ha puesto bajo su cobertura, porque una de sus promesas de mi Señor es que Él cuidará de su pueblo, Él cuidará de sus hijos y nunca nos abandonará. Doy gracias a todos mis hermanos porque he visto esa unión que, a pesar de que no hemos estado juntos como iglesia físicamente, lo estamos haciendo en espíritu y con un corazón dispuesto. Doy gracias a mi Señor. Amén. Sigamos orando. Padre, de la misma manera te pedimos por los líderes de la congregación Jesús Único Camino al Cielo y por el resto de los integrantes, Señor, para que nos ayude, Señor, a tomar buenas decisiones en cuanto a las acciones que se van a tomar una vez volvamos a las actividades regulares en el edificio en donde solemos hacer la adoración a tu nombre, donde solemos ir a estudiar en la Emeteria Valencia. Te pedimos, Señor, nos ayudes a someternos también a estas decisiones, para que son decisiones para nuestro bien, para resguardo de nuestra salud. Nosotros confiamos en ti, Señor, que tú tienes todo en control, incluso estas decisiones que se tomen, y que tú obrarás, Señor, de acuerdo a tu voluntad para con nosotros en salud y enfermedad, Padre. Te damos muchas gracias por el resguardo que has tenido hacia nosotros hasta el día de hoy. Te seguimos rogando, Señor, que nos sigas resguardando de esta enfermedad a todos nuestros hermanos en Cristo, y que si alguno llega a enfermar, que siga glorificando tu nombre aún en esa enfermedad, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todo y que tú has permitido por alguna razón, sabiendo que todo coopera para bien a quienes somos tus hijos amados, Señor. Te damos muchas gracias y te pedimos sabiduría y prudencia para la toma de decisiones en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre Dios, te damos las gracias por el tiempo prestado de nuestros hermanos, por hacer un poquito de su tiempo para poder participar y entregar algo hacia Cristo, entregar sus alabanzas, sus lecturas, todo dirigido a ti, Señor, para que nos ayude. Y el único propósito es dirigirnos a ti. Te doy las gracias por mis hermanos que están haciendo más de lo acostumbrado, nuestros ancianos que están preocupándose por nuestros hermanos en nuestra fe, viendo que estén siempre con una salud física, que siempre estén con el elemento espiritual. Te doy gracias especialmente por mis hermanas, esta Georgina y su hija Lupita, igualmente por la señora Rebeca, por Lupita Ávila, rogando y suplicando por su economía, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, pero tú vas a tenerlas en tu memoria, Señor. Igualmente como su salud física, tú vas a saber dolencias, preocupaciones que tengan, tú las vas a borrar, Señor, a tu debido tiempo, mediante sea tu voluntad, Señor. Y principalmente, Señor, sígueles dando a nuestras hermanas esa salud espiritual que necesitan, ese alimento espiritual, dáselos a tiempo oportuno, Señor, y darles ese gran aliento de vida que tú nos has dado. Señor, te damos las gracias, porque tú has permitido, has dado todo lo necesario para que nosotros sigamos creciendo. Te lo agradecemos y siempre te lo vamos a seguir rogando y te vamos dando las gracias en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos, vamos a orar. Te pedimos, Señor, te damos gracias por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias por las bendiciones que nos has dado. Te queremos pedir por los padres que amen a sus hijos,
que les enseñen tu palabra y sean buenos proveedores, que sean buenos padres, sean un buen ejemplo a las personas que no te conocen. Te queremos pedir también por los esposos que perseveren en el amor, que vean las necesidades uno del otro, que estén aprendiendo de tu palabra, que anden en tu camino, que no se desvíen, que sean ejemplo para las personas que no te conocen. Y te pedimos también por los jóvenes, que todos sean salvos, que sean fieles al Señor, obedeciendo a sus padres, aprendiendo tu palabra, dando un buen ejemplo donde quiera que estén, que amen a nuestro Señor Jesucristo, estén firmes en su camino y no permitas que se desvíen. Te pedimos por estas peticiones en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, acompáñenme a orar. Padre Santo, te queremos pedir en acción de gracias y rogarte por nuestras hermanas Julia y Natividad, para que tú las ayudes en su salud física, en su economía y sobre todo en su espiritualidad. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos pues unidos, que te bendiga aún más, te colme en lo futuro de bien prosperidad. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Buenos días, hermanos. Es un gusto el poderme comunicar con ustedes de esta manera, aunque no es como la forma en que todos quisiéramos, pero de una u otra manera está llegando la información, esa gran dádiva de Dios. Hermanos, acompáñenme a buscar Hebreos capítulos 4, versículo del 11 al 16, por favor. Ahí cada quien en su traducción de su Biblia, en sus hogares. Acompáñenme en Hebreos capítulo 4, versículo del 11 al 16. En estos hay que recordar, hermanos, que Cristo nos sigue entregando y nos sigue dando más que su amor. Él ha hecho muchas cosas a favor de cada uno de nosotros. Pero acompáñenme, por favor. Menciona así: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división de alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús,
el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compararse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, entrar en ese reposo es sencillamente tener la esperanza y tener la fe completa de que Cristo murió por nosotros. Dios es omnisciente. Dios está al tanto de lo que pasa, como en los cielos como en la tierra. Dios sabe dónde hay una fe verdadera. Ante sus ojos, nadie se puede ocultar. Él ha trascendido los cielos y se refiere a su ascensión y a su glorificación a la diestra del Padre. Nadie puede compararse a Él, porque Cristo es nuestro Señor, porque Él resistió hasta el fin, hasta su muerte, esa muerte de cruz, sin pecado. Cristo nos hace una gran invitación, que nos acerquemos a ese trono. Su misericordia, que Él nos la está dando, cubre las cosas que no deberíamos de haber hecho. Y su gracia nos da poder para hacer lo que debemos, pero para lo que no tenemos la capacidad o la fuerza. Así que, hermanos, Cristo ahí está para nosotros. Nos sigue entregando, nos sigue diciendo, dando la invitación, acérquense. Hermanos, demos la gracia a nuestro Padre Dios, porque nos sigue otorgando esa gran dádiva a tiempo oportuno. Buenos días, hermanos. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús le dijo a sus oyentes: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En nuestro viaje por la vida enfrentamos muchas decisiones sobre qué camino tomar. Muchos parecen prometedores y atractivos, pero solo uno es el de la vida. Jesús nos invita a transitar el camino de la obediencia a la palabra de Dios. Según seguirlo a Él en vez de a la multitud. Al mirar tenemos por delante que Dios nos dé sabiduría y audacia para seguir su camino. Esto hará toda la diferencia en nosotros y en aquellos a quienes amamos. En Mateo 7, del 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amada Iglesia, aquí estoy con ustedes por el favor de Dios en Cristo Jesús para traerles la palabra. Vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias te damos por que tú nos has salvado por medio de la muerte de tu Hijo Jesucristo, ahí en esa terrible cruz, y que fue sepultado, y que tú le resucitaste de entre los muertos al tercer día. Muchas gracias
te damos por esa salvación tan grande. Y aquí estamos ante tu presencia, esta tu iglesia bíblica, Jesús, único camino al cielo. Te ruego que me ayudes a dar esta enseñanza acerca de la iglesia de Tesalónica, que tú levantaste en el poder de tu Hijo Jesucristo, en el poder de tu Espíritu Santo, enviando a Pablo, a Silas y a Timoteo. Muchas gracias. Ayúdanos en esta enseñanza para tu gloria y para bien de nosotros. En nombre de Cristo, amén. Bueno, pues vamos a empezar con Hechos 17. ¿Cómo fue que se inició esta obra en Tesalónica? Y así vamos a leer Hechos 17, cómo Pablo, Silas y Timoteo llegaron allá. Y vamos a ver Hechos 17:1. Dice, después de pasar por Anfilópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según ellos, por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús es a quien les anuncio, a quien le anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Versículo 5. Pero los judíos, llenos de envidia, llegaron algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Entonces, de esta manera, Pablo trajo el Evangelio del Señor Jesucristo a esta ciudad, y con muchos problemas que había ahí en Tesalónica por parte de los judíos que no habían creído que Jesús es el Cristo. Entonces, de esta manera alborotaron la ciudad y hubo muchos problemas, y así ahora este es el trasfondo. Ahora nos vamos a la primera carta que escribió Pablo a la iglesia de Tesalónica. Vamos a ver qué es lo que dice. Pablo de Tesalónica se fue a Berea, y de Berea también fue perseguido, y de Berea lo enviaron a Atenas, y llegó a Atenas y llegó a Corinto, donde ahí en Corinto estuvo 18 meses por autoridad del Señor, que el Señor le dijo que ahí tenía mucho pueblo, que se quedara más tiempo, que Él lo iba a librar de todos los problemas que hubiera. Entonces, desde ahí escribió Pablo a la iglesia de Tesalónica, es decir, los que habían aceptado el mensaje del Evangelio de Pablo, que Jesús era el Cristo y que había muerto en la cruz por sus pecados y había resucitado. Y además también se estaba esperando la venida de Jesús. Se estaba diciendo la venida de Jesús, es decir, entre las nubes
Pablo les habló en ese tiempo del arrebatamiento y de muchas otras enseñanzas que Pablo les dio. Bueno, vamos a entrar ahora a la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, o sea, a la iglesia. Dice, versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Bien, aquí están los tres que fueron a dar el mensaje. Entonces, esta iglesia pertenece a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo aquí el Señor Jesucristo no queda fuera del Padre, ni el Padre queda fuera del Señor Jesucristo? Tanto el Padre como el Señor Jesucristo son Dios mismo. Los dos son uno, como dice ahí el Señor Jesucristo en Juan 10:30. Y los dos somos uno, mismo en deidad y mismo en autoridad. Bien, gracia a ustedes y paz. La gracia que ellos habían recibido había sido por la fe en el Señor Jesucristo, quien amó a toda la raza humana y se entregó en la cruz para salvarlos de sus pecados, librarlos del lago de fuego y azufre. Entonces, de esta manera se ve el amor del Señor Jesucristo en que se dio en la cruz por todos los pecadores, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, el que ha recibido la gracia, entonces ya tiene paz para con Dios, tiene paz para con todas las circunstancias que haya aquí en el mundo. Entonces, si no hay gracia, pues no hay paz. Entonces recibieron la gracia como algo inmerecido, que Cristo haya muerto en lugar de ellos por sus pecados. Eso es la gracia. Entonces la gracia ellos la tenían. Por lo tanto, también tenían la paz con Dios y la paz ante todos los problemas externos aquí adentro, aquí en la tierra, pero había paz adentro. Bien, entonces vamos a ver el versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Entonces, Pablo y ellos siempre dan gracias a Dios por los de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, haciendo mención de ustedes en las oraciones, en nuestras oraciones, dice Pablo. Y luego dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y su firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí son ellos, ¿verdad? Demuestran su fe. Quiere decir que esa fe que depositaron en el Señor Jesucristo era una fe que sí salva, una fe verdadera en el Señor Jesucristo. Entonces dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe. Su obra de fe. ¿Cuándo empezó su obra de fe? Cuando llegaron a creer que el Señor Jesucristo había muerto en la cruz por sus pecados, que había sido sepultado y que Dios el Padre le había resucitado al tercer día de entre los muertos. Ahí empezó su obra de fe. Y como dice aquí también, ¿verdad? Que la fe es un acto. La fe es un acto, es una obra. Y también podemos ver en Juan 6, 28 y 29. ¿Qué dice el Señor Jesús? Vamos a ver en Juan
en Juan 6, capítulo 6, versículos 28 y 29. Vamos a ver lo que dijo el Señor Jesucristo a los judíos. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntaron los judíos al Señor Jesús. En el versículo 29 respondió el Señor Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Entonces, ¿qué es la fe? Es una obra, es un acto. ¿Qué es la fe? Es un acto. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Si es una fe en otra persona, en otra cosa, no sirve para nada. Y así, de esta manera, también vemos en Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de fe se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el que comenzó por fe en el Señor Jesucristo, ahora va a vivir por la fe, va a vivir por la fe. Y como también escribió Pablo en Gálatas 2:20, vamos a ver Gálatas 2:20, estamos viendo cómo la misma Biblia nos ayuda a entender lo que luego no entendemos en una parte. La Biblia se explica por sí misma. Dice, Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. De esta manera Pablo está escribiendo a los Gálatas. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que es Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, aquí está. Los tesalonicenses empezaron con la fe para recibir el perdón de sus pecados y recibir vida eterna. Y siguieron viviendo actos o trabajo de fe en el Señor Jesucristo. Entonces, vemos que Pablo les dice aquí a los tesalonicenses, sabiendo, hermanos, amados de Dios, versículo 3, teniendo sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su obra de fe. Entonces, de esta manera, ellos tienen una fe que sí salva y además su fe es un acto, es una obra. Y también dice, su trabajo de amor es otra cosa. Entonces, como ellos escucharon que Dios los amó y se entregó por ellos en la cruz para el perdón de sus pecados, entonces este sacrificio de amor por ellos, entonces los llegó a mover también espiritualmente en el amor. En el amor no se ve, pero se manifiesta a través del trabajo que hace la gente. Por decir, el Señor Jesucristo manifestó su amor como subiendo a la cruz y muriendo por nuestros pecados. Entonces también así ellos, los de Tesalónica, dice Pablo, su trabajo de amor. Entonces ellos tenían muy en cuenta el trabajo de amor del Señor Jesucristo por ellos. Y que también ellos, como ya habían creído en Jesús, también deberían de tener este trabajo de amor
por sus hermanos, por sus hermanos. Y vamos a ver también aquí en Primera de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17. Dice, vamos a empezar desde el 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, el Señor Jesucristo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. De esa manera se va a manifestar el amor. Y el 17 también dice, pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Entonces, el que tiene bienes de este mundo y ve al hermano que ha creído también en Cristo, ve en necesidad, ya sea de alimento, de ropa, de dinero, de medicinas, de un doctor, etcétera, etcétera, todas las necesidades de aquí que hay aquí abajo, y cierra su corazón, ¿dónde está el amor de Dios en esta persona? ¿Sí? Entonces, de esta manera, el verdadero creyente en Cristo va a manifestar, ¿qué dice aquí? Su trabajo de amor. Su trabajo de amor. Regresemos acá. Su trabajo de amor. Su trabajo de amor. Entonces, ellos estaban manifestando, estaban demostrando el amor a través de apoyarlos en alimentos, en todo lo que se necesita materialmente aquí. Y por decir, ahorita necesitamos estar, ¿qué? Por la fe, anunciando al Señor Jesucristo. Es un acto de fe, estar anunciando que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador del mundo, que es el que bajó del cielo a morir en la cruz por nuestros pecados, porque el Padre lo envió, y que el Padre mismo le resucitó al tercer día para el perdón de los pecados de todo aquel que llegue a creer en Él. Entonces, nosotros los creyentes debemos estar viviendo, ¿qué? ¿Cómo? Por obra de fe, ¿verdad? Por obra de fe. Y hoy en día también nuestro trabajo de amor. Sabemos que ahorita, por la pandemia, hay muchos negocios de trabajo cerrados. Entonces hay mucha gente que no tiene que comer porque no tiene trabajo. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a demostrar nuestro trabajo de amor. ¿De qué manera? Apoyando en sus necesidades físicas que tienen aquí. Si esta iglesia no manifiesta, ¿verdad?, la obra de fe y el trabajo de amor, entonces, ¿será en verdad una iglesia creyente en Cristo? Entonces, tenemos que demostrar el amor con hechos, no nada más con palabras y en verdad. Entonces, estar apoyando a los hermanos que están en necesidad. Algunos creyentes, en lugar de arrimarse a apoyar la necesidad, está acá desde lejos, ¿qué? Criticando al necesitado. Eso no es un acto de fe. Esto no es un trabajo de amor. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Entonces, en lugar de mantenernos alejados y estar criticando al hermano que está en necesidad, vamos a arrimarnos y hacer el trabajo de amor. ¿Qué necesitas, hermano? Esto, aquí hay
aquí hay esto, aquí hay, porque Cristo vive en nosotros. Por la fe vivimos en Cristo, ¿sí? Y también, y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los de Tesalónica, fíjense, cómo Pablo en el año 50-51 fue a darles el mensaje de salvación. Y sabemos que como en el año 33 después de Cristo, el Señor Jesucristo ascendió al cielo, ¿verdad? Entonces, aquí es en el año 50-51. Échenle aritmética. ¿Cuántos años habían pasado del año 33 al 50-51 después de Cristo? Algunos años habían pasado y Pablo les enseñó que estuvieran esperando el arrebatamiento que ahorita esta iglesia estamos anunciando. Porque si no, entonces, ¿dónde está la esperanza de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde está esta iglesia si no estamos anunciando el arrebatamiento? El arrebatamiento es lo que sigue, es la acción de Dios que sigue en su calendario. Entonces, Jesucristo bajará entre las nubes y de ahí arrebatará a sus creyentes. Entonces, Pablo, luego, a escasos años, ya estaba hablando del arrebatamiento, Por eso se anuncia aquí, ¿qué se anuncia? Fe, amor y esperanza. Estas tres virtudes tan importantes deben estar en el cristiano. Y por eso aquí Pablo está poniéndolos de ejemplo, los está elevando su trabajo, su vida cristiana. ¿Por qué? Porque están están demostrando que Cristo vive y que Cristo vive en ellos, ¿sí? Y luego versículo 4, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de ustedes. ¿Qué quiere decir? De que Dios los había elegido, escogido, y que ahora son hermanos amados, que son, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Por qué? Por su forma de vivir, dan evidencia que son verdaderos creyentes en Cristo. Y luego, ¿qué dice el versículo 5? Pues nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por amor a ustedes. Bien, aquí dice Pablo su vida espiritual de ellos por los tesalonicenses. El evangelio no nada más vino en palabras, sino también en el poder del Espíritu Santo. Aquí está, ¿verdad? El hombre y el Espíritu Santo, aquí están los dos, el hombre, el nuevo hombre y el Espíritu Santo trabajando para el Señor Jesucristo por amor a los demás, Dice, en el 5, y nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por amor a ustedes. O sea, ellos no vinieron, a ver, échenle dinero aquí, a ver, ¿cuánto ganan? A ver, aquí échenle, nada de eso. Vinieron a buscar la salvación de sus almas, de sus espíritus.
de su cuerpo, a salvarlos. Por amor, vinieron por amor, no vinieron por negocio de dinero, no vinieron por otra causa, sino por amor a ellos, por amor a ellos. Entonces, Pablo está demostrando que él es apóstol verdadero del Señor Jesucristo y que su mensaje es verdadero y que su conducta es de acuerdo al Señor Jesucristo. Y luego dice, versículo 6, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, en el gozo del Espíritu Santo. Ahora les dice Pablo a ellos, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo. Son imitadores de ellos y del Señor Jesucristo, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Por eso les quise leer Hechos 17, cómo estuvo la situación en Tesalónica. Tremenda, tremenda tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Los problemas estaban afuera, pero el Espíritu Santo estaba adentro y con el gozo del Espíritu Santo en estas personas creyentes. Y hoy en día también hay muchas circunstancias, muchas tribulaciones aquí ahorita en día, pero tenemos el gozo del Espíritu Santo porque está en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos creído que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y por ese hecho tenemos el Espíritu Santo que nos da amor, gozo, paz, porque el Espíritu agarra de lo de Cristo y lo pone en nosotros. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Está hablándoles Pablo, está escribiéndoles desde Corinto esta carta, animándoles y ayudándoles a ver que son un ejemplo de fe. Y luego dice, versículo 7, de manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. O sea, esto es en Grecia. Macedonia es la parte norte y Acaya es la parte sur. Entonces, llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes. Dice versículo 8, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor, no salió de los tesalonicenses otra palabra más que la del Señor, la que el Señor le dio a Pablo. La palabra del Señor, dice Pablo, que no se la reveló ningún hombre, sino que el Señor Jesucristo mismo se la reveló directamente a él. Esto lo dice en Gálatas, al empezar Gálatas. Yo no recibí enseñanza de hombre alguno, sino que recibí el Evangelio directamente del Señor Jesucristo. Entonces, Él está hablando en el poder del Espíritu Santo las palabras del Señor Jesucristo que Él recibió del Señor Jesucristo. Por decir, yo fui enseñado por hombres, entonces yo hablo la palabra del Señor, pero fui enseñado por hombres. Pablo no, directamente del Señor Jesucristo. Esa es la diferencia de un apóstol a nosotros. Bien, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también por todas partes su fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Los está animando, ayudándoles a ver su situación tan importante, su vida tan importante en Cristo Jesús. Dice, ha resonado en Macedonia, Acaya,
y por todas partes. Entonces, no nada más ahí en Tesalónica, sino por todas partes, ¿verdad? Ha resonado en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes su fe. Entonces, lo que ellos han hablado del Señor Jesucristo ha resonado no nada más ahí, sino kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y que también su fe, la fe se da a conocer según la obra, según sus obras, ¿verdad? Dice, también por todas partes su fe. Está elogiándolos aquí el apóstol Pablo a los de Tesalónica, está elogiándolos, los está poniendo de ejemplos de fe, amor, esperanza. Entonces, qué hermoso es esto, para que esta iglesia también estemos obrando de la misma manera que los hermanos de Tesalónica, que hoy se llama Salónica, Dice Pablo, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos no tienen necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Porque los de Tesalónica ya hablaron todo lo que ellos tenían que hablar. Luego, 9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios y para servir al Dios vivo y verdadero. Bien, fíjense bien lo que dice aquí. Pues ellos mismos cuentan, o sea, toda la gente cuenta acerca de nosotros, la acogida que tuvimos por parte de los de Tesalónica y de cómo se convirtieron de los ídolos, o sea, de una imagen, de un cuadro, a Dios vivo, por medio de la fe en Cristo, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, ellos, por la fe en Cristo, abandonaron los ídolos. Los ídolos son de oro, plata, bronce, madera, cuadros, etcétera, etcétera. Son ídolos que no tienen vida, que no pueden hacer nada por los que confían en ellos. Entonces, por medio de Jesucristo, ¿verdad? Dice, se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir a Dios, al único Dios vivo y verdadero. Entonces, esta iglesia tenemos que servir al único Dios vivo y verdadero, que por medio de la fe en Cristo ahora ya lo conocemos y hemos abandonado, ¿verdad? Porque hemos conocido a Dios y ahora servimos al Dios vivo y verdadero. De esta manera, aquí estoy con todos ustedes hablando la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesucristo, la palabra de Pablo, escrita aquí en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y debemos creerla. Versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, ¿qué está escribiéndoles aquí Pablo también? Dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Ellos estaban esperando en aquel tiempo muy temprano,
unos años después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, porque el apóstol Pablo les había llevado esa enseñanza del Señor Jesús. Entonces, en aquel tiempo, muy temprano, estaban esperando de los cielos a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Es Dios. ¿Y quién es Dios? Jesús. El Señor Jesús es Dios con nosotros, quien bajó del cielo, se hizo hombre y murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos. Dios el Padre resucitó a su Hijo Jesús de entre los muertos al tercer día. El Padre lo envió a salvar a la raza humana, al que llegue a creer que el Padre lo envió a él para el perdón de pecados y vida eterna. Entonces, el que llegue a creer, ¿verdad? Tiene perdón de pecados, tiene vida eterna, y puede estar desde ahorita, estar esperando de los cielos al Señor Jesús. Va a venir entre las nubes, no va a pisar tierra, La segunda venida son 7 años después que sí va a pisar tierra. Esa es la manifestación del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Bien, entonces el Padre resucitó al Señor Jesucristo, y si no lo hubiera resucitado, nadie tuviéramos esperanza de ir al cielo, por cuanto todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Entonces, Dios nos ama. El amor de Dios es verdadero en su único Hijo Jesucristo, en la muerte de Él en la cruz, en su resurrección. ¿Quién ha resucitado? ¿Quién ha resucitado aquí y ha subido al cielo? Resucitado y subir al cielo. Entonces, solamente el Hijo de Dios, con poder, con toda la santidad. Dice, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando nosotros, los creyentes, creemos en Cristo, que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, entonces el Señor nos perdona nuestros pecados. El Señor nos libra de la ira venidera. La ira venidera se ve en Apocalipsis a partir del capítulo 6 al capítulo 19. Si quieren enterarse de la ira venidera de Dios, ahí Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 19. Ahí ustedes van a conocer la ira venidera de Dios, ¿verdad? Quien Jesús nos libra porque hemos creído en Él. Un acto de fe. ¿Y cómo demostramos? Con trabajo de amor que hemos creído. Y así, ¿cómo seguimos demostrando? Esperando ansiosamente el regreso, el arrebatamiento del Señor Jesús entre las nubes por su iglesia, nosotros los que hemos creído en Cristo. Entonces, estemos en fe, en amor y en esperanza. Estas 3 virtudes nos caracterizan que somos hijos de Dios, que somos creyentes en Cristo, que somos verdaderos cristianos. Dice, quien nos libra de la ira venidera. Entonces ahí nos habíamos quedado ahorita. Entonces, los que no quisieron aceptar a Cristo, ¿por qué? Porque tienen otros dioses, tienen otras religiones, quieren salvarse por las obras, creen que son buenas gentes, que por los 10 mandamientos, que por venir a congregarse, que por dar dinero ahí, que por participar en la mesa del Señor. No, esos son actos de fe. Pero primero hay que poner la fe en el Señor Jesucristo
como nuestro Señor y Salvador de nuestros pecados, porque somos pecadores y necesitamos un Salvador. Único Salvador de Dios es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de esa manera, creyendo, Él nos libra de la ira venidera. También nos libra del lago de fuego y azufre. También nos libra de las mentiras de Satanás. Nos libra, nos da poder, nos da ayuda para no estar como estábamos anteriormente, sin Dios. Pero ahora tenemos a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tenemos. Y así, de esta manera, quiero hablarles un poquito de la que nos libra de la ira venidera. La ira de Dios son 21 juicios. Son 7 juicios de sellos, de 7 juicios de la trompeta y 7 juicios de copa. Son 7, 7 y 7. Y culmina el 21 juicio con la manifestación del Señor Jesucristo pisando tierra, que enviando al anticristo que los estaba engañando, al falso profeta, los va a enviar al lago de fuego y azufre vivos. Y todos los ejércitos que ya traían, ellos 2 ejércitos de aquí de la tierra, para ir contra el Señor Jesucristo, para que no tome, ¿verdad?, el reinado que Dios ya le había prometido. Rey de reyes y Señor de señores aquí en la tierra. Entonces Dios termina con todos sus enemigos. Ahí terminan los 21 juicios por medio, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Entonces, de esta manera estamos ahorita nosotros esperando de los cielos a su Hijo, a Jesús. Señor Jesús, ven pronto. Queremos verte, queremos estar contigo. Te alabamos, te bendecimos. Tú eres Dios con nosotros. Tú eres nuestro Salvador, bello, hermoso, precioso. Ven pronto, no tardes, te esperamos ansiosamente. Y así debemos estar y anunciando a los que no conocen a Cristo. Mucha gente dice que sí sabe. Una cosa es saber, otra cosa es creer. Creer, eso es lo más importante, creer. Pero para creer se necesita saber. Entonces, de esta manera, pues aquí termino con el primer capítulo de la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Padre, muchas gracias porque tú me ayudas a estar aquí con tu iglesia, aunque sea virtualmente, Señor, y de esta manera te alabamos, te bendecimos por tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste para salvarnos y andar en la vida de tu Hijo Jesucristo por fe y estar esperando a tu Hijo Jesucristo que viene por nosotros, tu iglesia desde las nubes. Ayúdanos a seguir trabajando en el amor que nos has dejado. En nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por esta iglesia y ayúdanos a crecer espiritualmente para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo, amén.